Marcelo Riva, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, quisiera darle las gracias, siempre a Manolo Vedán, que es el motor de estos desayunos, de estos conversatorios que yo he bautizado platicatorios iberoamericanos, y dar las gracias también a Mauricio Reyes, Defensa, pues, que es nuestro anfitrión y nos permite estar en este magnífico salón. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raúl Plasencia, que no necesita una gran presentación, simplemente diré que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Baja California, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho, tuvo especialidad en Ciencias Penales y de maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido diferentes reconocimientos académicos, premio de reconocimiento escolar por haber logrado el mejor promedio de certificación. Tiene otros que a lo mejor son más recientes, pero no tan importantes como el haber sacado el mejor promedio de la generación. Entre sus actividades docentes ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades del país en materia de derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal, teoría del delito, teoría de la culpabilidad, etc. Es profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por la Universidad de El Salvador en Argentina y por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ha sido visitante académico y en seminarios en universidades de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de España, de Francia, de Hungría, de Holanda, de Cuba, etc. Es miembro de la Asociación Internacional Global Penal, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha publicado más de 160 artículos sobre temas de derecho penal y otros temas relacionados con esa materia, y ha sido abogado litigante durante 15 años. Además, ocupó el cargo de segundo y primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y desde noviembre de 2009, por elección del Pleno del Senado de la República, es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que es un currículum muy impresionante, estamos todos muy contentos y nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado esta invitación de venir a platicar con nosotros. Sin más pormenores, le doy la palabra con mucho gusto al doctor Raúl Plasencia. Muchas gracias, embajador Marcelo Riva, director general del Instituto Matías Romero, doctor Manuel Gran Menéndez, representante de la Secretaría General de la Militar de México, Mauricio Reyes, director de Relaciones Institucionales de Defensa, más amigas y amigos. En principio, agradecerles la deferencia por estar aquí en este conversatorio para poder charlar sobre el tema de los derechos humanos en México, que es precisamente el área de ocupación de la institución en la cual me encuentro. Siempre es en principio que la atención al tema de los derechos humanos en nuestro país ha pasado por lo menos por 3 generaciones. Esto implica un primer momento a partir de 1990 en que es creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una oficina dependiente del gobierno federal. En aquella época había una clara intención de ir avanzando en partes de una agenda que derivaban de algunos reclamos de décadas previas, en donde se habían presentado diversos fenómenos, particularmente el tema de la desaparición forzada durante la década de los 70s y mediados de los 80s, y que ameritaba una respuesta del Estado mexicano. Habían algunos miles de expedientes que requerían ser investigados y sobre todo un pronunciamiento por parte de instituciones del Estado para determinar responsabilidades y particularmente tratar de ubicar el paradero de las donaciones. En 1990 por ello se crea esta oficina como un área dependiente de la Secretaría de Gobernación, esto es del Ministerio del Interior, pero funciona así hasta 1999 propiamente. Esa es la primera generación de la comisión. En 1999 se reconoce el estatuto de órgano autónomo del Estado mexicano. Esto es, deja de ser parte de la administración pública federal, ya no habrá de depender del presidente de la República y se convertirá en un órgano con plena autonomía, en cuyo caso el presidente será nombrado ya no por el presidente de la República. Hasta 1999 era el presidente de la República quien designaba al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No había injerencia del Senado de la República ni de ningún otro ente del Estado. A partir de 1999, el nombramiento del titular de la CNDH pasa por el Senado de la República, siendo este quien exclusivamente tiene la facultad para hacer el nombramiento sin que intervenga el presidente de la República en forma de ley. Esto le da una autonomía en cuanto a la designación del titular. Y por otra parte, el presupuesto institucional, esto es, la manera como podemos sufragar nuestros gastos, es otorgado por la Cámara de Diputados en un presupuesto que se solicita también directamente y en el que no tiene injerencia el presidente de la República. Permítanme decirles que el presupuesto que nos han otorgado en los últimos años ha sido justo el que hemos necesitado y solicitado para el ejercicio de las funciones. Nada más, pero tampoco nada menos. En ese orden de ideas, no presentamos una limitación presupuestal para poder cumplir con la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos justo lo que solicitamos y lo que requerimos para el funcionamiento adecuado. Esta fue la segunda generación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un proceso que surge con la autonomía, plena autonomía funcional, estructural, pero también presupuestal, que permite llevar a cabo de mejor manera su función. Y luego tenemos una tercera generación de reforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución que en 22 años ha transitado por un fortalecimiento que va desde ser una oficina dependiente del presidente de la República hasta tener una plena autonomía, no solamente funcional, sino también presupuestal. Pero esta tercera generación de reforma se da a partir de junio del año pasado. Esta reforma constitucional que he calificado yo como la más importante o la más trascendente desde 1917 en nuestro país, vinculado con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué la trascendencia de la reforma? Porque viene a fortalecer aún más el marco de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es, viene a consolidar de mayor forma su autonomía, otorgándole facultades que hasta entonces habían estado limitadas para esa institución. Y permítanme darles dos ejemplos de ello. En principio, el tema relativo a los derechos laborales. El tema laboral ha sido parte de una causa que ha estado tanto en el entorno social como político y constitucional de nuestro país, por lo menos desde 1917. La Constitución mexicana fue una de las primeras del mundo, si no es que la primera, en reconocer los derechos laborales en el ámbito constitucional con toda una serie de mínimos para los trabajadores. Se ha desarrollado una amplísima teoría en México en torno al derecho laboral, al derecho del trabajo. Y es indudable que estos son derechos humanos de contenido social. Sin embargo, aun cuando es indiscutible en términos doctrinales y teóricos esta connotación de dichos derechos, la Comisión tenía limitada su competencia para conocer las quejas en materia laboral desde su origen. ¿Por qué la limitación? Una decisión más de carácter político que público. Cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tomó la determinación política de que no tuviera competencia en tres materias en particular. Número uno, la cuestión jurisdiccional, esto es, no podemos tener injerencia en el trabajo de los jueces. Número dos, en el ámbito electoral, y esto es muy importante para no politizar ni partidizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchos partidos, varios partidos y algunos políticos quisieran que nos involucráramos en temas electorales, pero esto colocaría en serio peligro a una institución porque nos remontaríamos a un vaivén muy complejo como son los vaivenes de la política y de los partidos en un país como el nuestro y en muchos países, sin duda. Y la tercera limitación consistía en la parte laboral. Esa decisión se tomó sin que tuviera grandes explicaciones, fue solo una decisión política, no intervenir en ese ámbito. En junio del año pasado, con motivo de esta reforma de tercera generación, se eliminó esta limitación y ya podemos conocer desde entonces ya en el ámbito laboral. Las ideas,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos viene a ampliar su competencia para conocer también de temas de estas características que son de una gran importancia para el país y que seguramente habremos de tener algunas propuestas interesantes a ese respecto. Y por otro lado, también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le reconoce plenamente ser el único órgano para investigar violaciones de derechos humanos y propiamente el tema de las violaciones graves a los derechos humanos, porque desde 1917 la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservaba una facultad que procedía desde 1857 de las constituciones de ambos años y que correspondía a poder investigar violaciones graves a garantías individuales. Esta herencia del siglo XIX para la Constitución no parecía ser muy acorde con la dinámica de un tribunal investigando violaciones a derechos humanos para terminar con un fallo que se vote por el propio tribunal y se remita al Poder Ejecutivo para que lleve a cabo alguna acción. No parecía coincidir plenamente con el desarrollo, evolución y madurez de las instituciones judiciales del país. Por ello es que se le turnó esa competencia, se le reconoció plenamente la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder conocer esta temática. De igual manera, también se plantea en la propia reforma del año pasado un claro reconocimiento, una reafirmación de la importancia de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Desde 1917, la Constitución es clara en el sentido de que todo instrumento internacional que es suscrito por el Estado mexicano constituye ley suprema. Así lo plantea el artículo 133. Sin embargo, aun y cuando así lo señala la propia Constitución, encontrábamos grandes barreras, limitaciones para hacer efectivo este enunciado. Por ello se consideró conveniente desde el artículo 1 de la Constitución, en esta reforma de tercera generación, enfatizar la importancia que tienen los instrumentos internacionales e incluir 4 principios que habrán de regir la interpretación, la aplicación de estos instrumentos internacionales. 4 principios que rigen el desempeño de las instituciones públicas de derechos humanos y también la dinámica del diálogo mundial que se da en temas de los derechos humanos y que seguramente ustedes conocen estos. Número 1, el principio de universalidad. En el ámbito de los derechos humanos hay una gran cantidad de conceptos que ya no se discuten en el ámbito internacional. El tema del debido proceso es un asunto que dejó de discutirse hace décadas y que es ocioso generar discusiones en torno a si debe o no respetarse un debido proceso. El tema del derecho a la vida es también un aspecto que es indiscutible. La protección del derecho a la vida de los seres humanos es algo indiscutible en una u otra parte. No hay justificación alguna para que se presente un genocidio o un atentado en contra de la vida de las personas aquí o en cualquier parte del mundo. Son consensos universales. Otro principio tiene que ver con el de progresividad, y esto para nuestro país es muy importante porque va reafirmando esta tendencia constitucional a fin de evitar que el legislador continúe o caiga en la tentación de llevar a cabo aprobaciones de leyes que impliquen regresiones en lugar de una progresividad. Esto es, ir buscando ampliar, ensanchar el tema de los derechos humanos, tratando de alcanzar una mayor protección en cuanto a los mismos. En el país habíamos tenido, sobre todo a partir de los sucesos en Nueva York de septiembre de 2001, una seria regresión en materia legislativa. Parecía que a propósito de la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo, era justificable poder reducir los derechos de las personas sobre el texto de una lucha contra estos dos fenómenos. Y se presentaron también reformas constitucionales, legales, que buscaban favorecer, ampliar la labor de las autoridades encargadas de la seguridad pública, demeritando los derechos de las personas. Con la reforma constitucional queda muy claro que cualquier modificación que se haga a las leyes deberá buscar siempre una tendencia por ampliar los derechos humanos, de ninguna manera por limitarlos, y ese principio de progresividad para
nosotros resulta de gran valía. Y por otro lado, el tema de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos. Tener muy en claro cómo el asunto, el análisis de los derechos humanos es una cuestión que tenemos que revisar en conjunto, que no es válido las visiones aisladas, no es válido pretender separar como ínsulas diversas capítulos que deben estar unidos, y en ese orden de ideas queda enfatizado de manera precisa desde el artículo 1 de la Constitución la importancia de los instrumentos internacionales, pero también de los principios bajo los cuales deben interpretarse y llevarse a la práctica. Y en ese sentido, en la comisión hicimos un esfuerzo que me voy a permitir turnarles también a la brevedad los ejemplares, 3 volúmenes que concentran los 108 instrumentos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos de mayor importancia que ha suscrito el Estado mexicano. Son 108 instrumentos internacionales en la materia totalmente vinculantes para el Estado mexicano que requerimos instrumentar, que requerimos traducir en una plena realidad y que tienen que ver con temas muy diversos, desde la parte relativa a la mujer, a la niñez, a la familia, a las personas con discapacidad, a temas que buscan dejar muy en claro los aspectos relativos a las desapariciones forzadas, o bien a toda la gama de temáticas respectivas. En ese orden de ideas, estos 108 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tendrán ahora que estudiarse, analizarse y llevarse a la práctica por todos los servidores públicos del país. La Constitución también plantea desde el artículo 1 el deber de todos los servidores públicos del país de promover, observar y defender los derechos humanos. Ya no es solo algo que vincule a quienes estamos al frente de una institución relacionada con los derechos humanos, sino que esto debe comprometer a todos los servidores públicos del país como una manera de poder hacer realidad estos compromisos que se han asumido por parte del Estado mexicano y en muchos de los cuales fue nuestro país promotor del surgimiento de este tipo de instrumentos. Valga citar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual México tuvo un papel muy importante para su conformación, para la aprobación de la misma, y se están llevando a cabo también trabajos muy importantes respecto al reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad. También se estableció en la Constitución un aspecto que me parece de capital importancia, y es el tema relativo a comprometer al Estado mexicano para que eduque en materia de derechos humanos en todos los niveles educativos. Es indudable que si queremos favorecer la plena vigencia de los derechos humanos, es fundamental que tengamos una sociedad educada en el tema de los derechos humanos. Permítanme decirles a ustedes que la visión que tenemos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que un sinnúmero de servidores públicos, la gran mayoría, violan los derechos humanos por desconocimiento, por ignorancia, porque jamás fueron formados, educados, capacitados en torno a esta temática y particularmente en torno a cómo cumplir de manera adecuada con su función. Y específicamente el tema de los policías. Tenemos corporaciones policiales integradas por elementos que en muchos de los casos tienen escasamente la educación elemental o básica, educación primaria, como llamamos en nuestro país, que difícilmente pueden distinguir entre el debido proceso y principio de legalidad, que para ellos resulta una situación totalmente difícil de poder comprender, lo que para un abogado sería más o menos sencillo, pero que es totalmente desconocido el tema de los derechos humanos si jamás se les ha educado. Se está buscando con esto entonces tener en un futuro una sociedad plenamente informada en torno a los derechos humanos y que a propósito de ello podamos tener también en un mediano plazo a servidores públicos conscientes del papel que tienen que llevar a cabo y que no suceda como hasta ahora ha venido aconteciendo en el país, en donde pues, lamentablemente muchas generaciones de las cuales formo parte no tuvimos una educación en materia de derechos humanos
y tuvimos que conocer respecto de este tema en los estudios de posgrado o de doctorado, cuando investigaba uno a profundidad un tema de estas características. Por ello, estamos promoviendo ahora que desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, en todas las profesiones, se puedan incluir las materias de derechos humanos como troncos comunes, como materias elementales para cursarse, porque, por ejemplo, el tema de las quejas médicas, de los asuntos de responsabilidad hacia los médicos, es el primer lugar en asuntos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le sigue el tema de seguridad pública, cómo garantizar que los médicos puedan respetar esta parte de los derechos humanos que les corresponde para evitar que haya una responsabilidad a través de un proceso educativo, de un proceso formal. En ese sentido, es que la reforma del artículo 3 de la Constitución del año pasado viene a darnos un nuevo horizonte, proporcionar un nuevo horizonte para el país, que seguramente va a dar frutos muy importantes dentro de los próximos años, con un esfuerzo que permita prevenir las violaciones a los derechos humanos, que esa es una de las estrategias que tenemos en la Comisión Nacional. El cómo prevenir que se violen derechos humanos, y la mejor forma de lograr una prevención es educando, formando, capacitando, y de esa forma o de esa manera ir tratando de evitar que un servidor público desvíe el sentido de su función sobre cualquier pretexto. Con ello, nuestro país busca encontrar la solución a problemas estructurales que tenemos, y lo he yo señalado en más de alguna ocasión. Si quisiéramos señalar cuáles serían los principales problemas en materia de derechos humanos que enfrentamos como país, partiríamos precisamente del tema educativo. México enfrenta un problema educativo que desde este tema tiene que ver con que no se forma, no se educa en la materia, cómo pedirle a un servidor público o a una sociedad que respete aquello que desconocen. Es extremadamente complejo. Cómo favorecer una plena cultura de la legalidad cuando no se conoce, cuando no se identifica la cultura de la legalidad. Cómo, en buena medida, exigirle a alguien que haga efectivo un derecho si no alcanza a comprender lo que es esto. Pero por otra parte también, cómo pretender alcanzar una cultura de la legalidad si solo partimos de la base de querer exigir derechos y no cumplimos con la parte que nos corresponde, que tiene que ver con los deberes que tenemos a nuestro cargo. Por ello es que desde la institución estamos promoviendo este fortalecimiento de la cultura de la legalidad a propósito no solo de buscar hacer efectivos los derechos de todas las personas, sino también tratando de enfatizar que todos los mexicanos tenemos una serie de deberes que tenemos que asumir como una manera de lograr la cultura de la libertad. Deberes para con la sociedad, de tolerancia, de respeto, de solidaridad. Deberes para con las instituciones del Estado. La apuesta que tenemos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de prevenir violaciones, lo es buscar el fortalecimiento, el mejor desempeño de las instituciones del país. Pero en este objetivo tiene una gran importancia la labor que lleva a cabo la sociedad en general, que en lugar de desacreditar, en lugar de oponerse al cumplimiento de una función institucional, favorezca y haga la parte de nuestras familias y desde el Estado proteger y favorecer el buen desarrollo de la familia independientemente de la condición en la que se encuentre. Trátese fuera de la casa todo el día y que el niño crece en la calle o bien ante la televisión o ante el internet como es ahora. Es importante que favorezcamos en ese sentido la observancia de algunos deberes para poder prevenir y poder formar de mejor manera a los jóvenes, a los niños, y en esto estamos trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El año 2010, en el mes de noviembre, promovimos e iniciamos una gran jornada nacional que tiene previsto por lo menos
presentar hasta noviembre de 2014, que es el momento en que fenece mi periodo. Y si es que el Senado de la República decidiera ratificarme por 5 años más, que es algo incierto, la campaña podría durar hasta 2019. Y consideramos que en 10 años de intenso trabajo en la materia podríamos lograr un pequeño cambio en materia de cultura de legalidad, en materia de deberes, y propiciar, sumado a esto, con el tema del compromiso del Estado de educar en materia de derechos humanos, una transformación de la sociedad con una sociedad un poco más consciente, informada de las cargas que tiene la Camisa de los Derechos que contempla la ley y la Constitución. Por otra parte, decirle lo siguiente, mire, regresando un poco al tema de los instrumentos internacionales que se han suscrito por el Estado mexicano, y acorde a estas temáticas que les he comentado, los instrumentos internacionales podemos por lo menos clasificarlos en 22 grandes categorías o rubros u objetivos. Tienen que ver desde con temas como la autodeterminación, la cultura, el deporte, la educación, la igualdad, la justicia, la paz, la religión, la salud, hasta con aspectos relativos a la esclavitud, genocidio, mujer, menores, indígenas, migrantes. Esto es, hay una amplísima gama de instrumentos internacionales que estamos buscando traducir en una plena realidad. ¿Cómo lo está tratando de hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Permítanme darles también algunos ejemplos y seguramente una vez que termine mi exposición podremos intercambiar algunas ideas a propósito de preguntas que tengan ustedes. Miren, en México hay cerca de 15 millones de personas que habitan en comunidades y pueblos indígenas. De estos, cerca de la mitad no comprende plenamente la lengua española. Y si no comprende la lengua española, tampoco podemos pensar que estén en condiciones de poderse desarrollar plenamente en esas comunidades en las cuales se encuentran. Por ello, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscamos acudir a cada una de estas comunidades y ir propiciando una suma de esfuerzos con los gobiernos municipales, estatales y federal, que se puedan cumplir algunos compromisos y deberes del propio Estado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema del acceso a la salud, que puedan establecerse clínicas o bien consultorios que permitan a los miembros de estas comunidades tener una prestación de servicio médico. En segundo lugar, el tema educativo, que se pueda garantizar el acceso a una educación que permita en buena medida a los miembros de esas comunidades poderse ir incorporando actualmente a un desarrollo. Por otra parte, el tema de los servicios públicos. Podrán contar en estas comunidades, independientemente del respeto a sus costumbres y tradiciones indígenas, con servicios públicos elementales que van desde el agua potable hasta, por supuesto, drenaje o eventualmente comunicaciones a través de carreteras o bien telecomunicaciones. Pero también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicamos al año cerca de 4,5 millones de ejemplares sobre temas muy distintos vinculados con los derechos humanos y algunos de ellos con aspectos indígenas. Publicaciones, algunas de ellas en la lengua indígena que se encuentre normalizada en el país. En México hay un poco más de 100 lenguas indígenas, algunas de ellas normalizadas, esto es, que se pueden escribir, leer, que se conoce en la propia comunidad, y otras que solamente son de tradición oral, pero que no están plenamente normalizadas. En uno u otro caso, llevamos a cabo procesos a través de los cuales buscamos informar a la sociedad en torno a sus derechos y a las posibilidades de desarrollo que se tienen. México cuenta con una de las reformas en materia de derechos hacia los pueblos y comunidades indígenas más importantes del mundo. Una reforma que se dio en el año 2001 al artículo 2 de la Constitución y que a 11 años de distancia estamos todavía tratando de que esta reforma pueda llegar a todos los pueblos y comunidades. Uno de los grandes avances de esa reforma de 2001 tuvo que ver
con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y 2, con su derecho a que se tome en consideración su opinión, su punto de vista en la ejecución de las políticas públicas que se lleven a cabo en estos ámbitos. Estamos tratando desde la Comisión de lograr que esto se vaya extendiendo a lo más de las comunidades que están en toda la región. Otro tema muy importante tiene que ver con el aspecto migratorio. Digo ustedes, México es un país que desde su origen ha ido poblándose con oleadas migratorias de personas provenientes de diversas partes del mundo. Actualmente, permítanme decirles a ustedes que tenemos documentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que son cerca de 400,000 personas que año con año se introducen al país de manera indocumentada, con varios propósitos. Uno de ellos, tratar de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, pero también muchos de los migrantes indocumentados con el objetivo de radicar en el país o bien trabajar en algunos de los estados limítrofes con la frontera sur. Para ello, tenemos establecidas 15 oficinas a lo largo y ancho de la frontera norte y frontera sur de la República, que permite ir analizando cómo se encuentra el fenómeno migratorio y cuál es la atención que están recibiendo por parte de las autoridades. Hemos identificado en los últimos años una transformación de lo que fue un flujo, por decirlo así, hasta natural de personas tratando de buscar mejores oportunidades de desarrollo, y que solo estaba sujeto a aspectos eminentemente administrativos. Esto es, verificar si contaba con un pasaporte o con visa o no para poder ingresar al país, a transformarse en algo en donde el crimen organizado está interviniendo ahora de manera cada vez más intensa, y que ha logrado hasta cierto punto controlar estos flujos de personas que proceden lo mismo de la frontera sur del país que de otras partes del mundo y que llegan a la República Mexicana. Hemos identificado que el costo por ingresar al país o por ser ingresados a Estados Unidos fluctúa entre $3,000 y $20,000, que es lo que cobran estos traficantes de personas, miembros del crimen organizado, que han ido transformando esto, que es parte de un fenómeno totalmente normal o natural para la población, en algo que se acerca con el crimen organizado. En ese orden de ideas, la labor de una institución como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tradicionalmente solo se había orientado al trámite administrativo de ingresos o salida de personas, tiene hoy por hoy que transformarse en un área que le permita desempeñarse de mejor manera para enfrentar a estos criminales organizados, que son los que están precisamente introduciendo al país o controlando el flujo de personas. Fenómeno que hoy por hoy sin duda implica un reto importante para el Estado mexicano, pero también para los países expulsores migrantes y particularmente para los países receptores de migrantes. En México no solamente se logran asegurar por las autoridades a personas de Centro y Sudamérica, sino también del este de Europa, de Asia, de África, de Medio Oriente, de tal manera que es un fenómeno que cada vez ha ido incrementándose y que ha tornado en algo muy lucrativo para los miembros del crimen organizado. En el tema de los derechos humanos nos interesa de sobremanera el trato digno que se otorgue por parte de la autoridad a todo extranjero que ingresa al país, y para ello se generó una nueva ley en materia de migración, una ley que tiene contenidos de avanzada, que sin duda va a permitir de buena forma normalizar y favorecer el trato hacia todo migrante, pero hacia todo migrante documentado. El tema del migrante indocumentado pues seguirá lamentablemente estando en esta condición, dada la cercanía con los miembros del crimen organizado, porque estos no utilizan, dijéramos, los cruces normales para ingresar al país, sino otro tipo de ingresos. Pero con esta
ley de migración, seguramente se favorece el ingreso de personas de manera normal al país. Se está buscando incluso el otorgamiento de visas humanitarias para aquellas personas que requieran ingresar al país, y también la posibilidad de visas temporales o tarjetas de ingreso temporal para aquellos ciudadanos que habitan en la frontera sur del país. Esta idea es decirles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos un compromiso muy claro por ir analizando, investigando todo aquel asunto en donde pueda detectarse una violación a los mismos. Somos una institución, ya con esto termino, en donde cada una de las quejas que nos llegan a nuestro conocimiento solemos investigarla en el lugar de los hechos. Esto es, contamos con 1.300 personas, de las cuales un poco más de la mitad son abogados, que tan pronto como tenemos conocimiento de alguna situación que esté presentándose de violación a los derechos humanos, solemos comisionar a abogados, peritos, para que se trasladen a algún lugar a hacer la investigación correspondiente. Una institución que busca estar cercana de la sociedad, de los organismos de la sociedad civil, y por supuesto, como lo decía hace unos minutos, que le apuesta al fortalecimiento de las instituciones, al mejor desempeño de las mismas, a la prevención de las violaciones a los derechos humanos, y por supuesto también a que se logren remediar aquellas violaciones que se presentan y que se logran registrar por parte de la institución. Pues si les parece, yo lo dejaría hasta ahí para que pudiéramos también platicar, y seguramente si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, y si es que es posible responderlo, así hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor por esta interesante intervención. Antes de ceder el micrófono a Manolo Guedán, quien va a moderar el coloquio, y a todos ustedes, quisiera hacer entrega de este ejemplar de una publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la Memoria de la Primera Cumbre Iberoamericana. Es una edición bilingüe en español y en portugués, publicada por la Secretaría de Relaciones. Es de la memoria de la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, 1941. Muchas gracias, doctor Plasencia. Nos ha acercado usted con precisión y exactitud a la realidad del trabajo que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a veces es un trabajo desconocido, más que el que realizan otras instituciones del Estado, por ejemplo los tribunales de justicia, pero no por ello menos importante. Yo siempre he pensado que las defensorías del pueblo, las comisiones nacionales de derechos humanos, aportan credibilidad y dan garantías al sistema democrático, dan calidad, algo que realmente están muy necesitadas todas las democracias en todos los continentes. Recuerdo una vez, yo participé por diversas razones en la creación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, con el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, se hizo en Toledo, y siendo presidente español Fernando Rodríguez Miranda, lo hablaba hace un momento con la consejera de la Embajada de España. Entonces yo recuerdo que el defensor del pueblo de Salvador, precisamente, le decía al ombudsman de sueco, le decía, es que me da una envidia, porque yo veo el porcentaje de quejas de Suecia y el 15 o el 20% corresponden a quejas de padres de familia sobre el estado de los columpios en los parques públicos, que no reúnen realmente las condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Claro, evidentemente las condiciones de cada país son enormemente distintas, pero qué duda cabe que la figura del defensor del pueblo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aporta credibilidad y confianza, como usted bien ha dicho, al sistema democrático, y además es barato y es accesible al ciudadano, mucho más accesible a veces que los propios tribunales de justicia. De manera que cuando en las conversaciones que tuve con Gerardo Gil, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vimos la oportunidad de tenerlo a usted de invitado aquí, pues realmente nos satisfizo mucho, porque una de las señales de identidad de la comunidad iberoamericana es la defensa, promoción y la salvaguardia de la calidad de la democracia.
Me sumo a las palabras que ha dicho mi buen amigo el embajador Pablo Macedo respecto al agradecimiento a FEMSA, a Luis Reyes, por haber incluido estos conversatorios en la política de responsabilidad social corporativa. Antes de darles a ustedes la palabra, no voy a caer en el juicio que tienen los moderadores de la intervención más, que seguro ustedes que no, pero simplemente decirles que en la Secretaría General Interamericana estamos muy ilusionados con los trabajos preparatorios de la próxima cumbre de Cádiz. Quizá los amigos de la Embajada de España, que tienen en este momento la Secretaría pro tempore de la cumbre, pueden ampliar la información, pero en estos momentos la mayoría de los países ya han confirmado la presencia de sus jefes de Estado. Las preparatorias, las comisiones ministeriales preparatorias han sido un éxito, y en Cádiz, en noviembre, se va a abordar con valentía y con decisión un tema, que es el futuro de la comunidad iberoamericana. Esto es un proceso que inició, como bien hemos visto, en México, una vez más México, jugando un papel importante internacional. Se inició aquí en 1991, año tras año ha habido cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. La región latinoamericana ha cambiado, hay otras instancias de coordinación y de concertación subregionales. Europa también ha cambiado, y realmente esto requiere una reflexión, requiere un repensar de cuál es el futuro de las cumbres iberoamericanas. Por eso queremos llamar el espacio iberoamericano. Se va a hacer y de ahí saldrán unas conclusiones. Próximamente va a haber en Madrid el 11 y el 12 de octubre un seminario que va a inaugurar su majestad el rey y que se va a clausurar con un vídeo, porque no puede asistir el presidente Calderón porque luego tiene que estar en la cumbre de Cádiz, pero se va a clausurar con una reflexión por videoconferencia del presidente Calderón. Y lo prometido es deuda, de manera que les paso a ustedes la palabra. Tenemos el compromiso de terminar a las 10:30, porque además hoy es un día muy cargado. Tenemos al presidente Tony Blair, tenemos al presidente Lula y tenemos al presidente José María Aznar, y todo eso conlleva seguro para muchos de ustedes compromisos, el cual además refleja la importancia y la proyección internacional que tiene México, para todos los debe de satisfacer. Nada, les paso a ustedes la palabra para que entablen un diálogo con el doctor Plasencia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, doctor, por su presentación muy interesante y para explicar también el excelente trabajo que hace su comisión, y también México en el ámbito de los derechos humanos es muy conocido a nivel multilateral y también a nivel nacional. Usted mencionó, explicó las reformas claves en materia de los instrumentos internacionales y derechos humanos, pero no es suficiente solamente tener reformas, también, sino más importante es la implementación. Quisiera preguntar, tengo una pregunta sobre uno de los principios que usted mencionó en la reforma constitucional, el principio de debido proceso. Si usted puede explicar tal vez un poco más en detalle lo que significa este principio, pero principalmente cómo se traduce en la realidad, cuáles son las medidas tomadas por México o su comisión para asegurar la implementación, la aplicación de este principio. Sin duda que, en efecto, la reforma de la Constitución plantea avances importantes. El tema del debido proceso ha estado presente en el país desde el origen de la primera Constitución. Lamentablemente, una cosa, como bien lo dice ustedes, es que tengamos un marco político acorde, evolucionado, actual, del mayor nivel, y otra cuestión distinta, que en los hechos, que en la práctica, pueda traducirse esto en la realidad. Uno de los grandes retos del país es poder garantizar que a toda persona se le juzgue y se le respete plenamente el debido proceso. Las quejas que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vinculadas con los temas penales generalmente hacen referencia a violaciones al debido proceso. Un debido proceso que está reconocido como un derecho humano en la Convención Americana de Derechos Humanos, que a su vez lo asume plenamente la Constitución mexicana de 1917 desde entonces, pero desde el primer documento constitucional está previsto, y tiene un par de subderechos como lo identificamos en México. Uno de ellos es
aquel que se refiere a que todo lo que haga la autoridad esté sustentado en una ley, que sería su derecho de fundamentación. Y por otra parte, el tema relativo a poder motivar de manera plena las actuaciones de la autoridad, esto es, que estén plenamente justificadas, sustentadas, con pruebas suficientes. Y por otra parte, está lo relativo a que estas formalidades del proceso le permitan a la persona poderse defender de manera adecuada ante la autoridad. Inicié hace algunos días una queja en contra de elementos de la Policía Federal que se encuentran destacamentados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en varios aeropuertos, que someten a interrogatorio a los pasajeros preguntándoles: ¿usted a dónde va? ¿Y por qué va? ¿Y cuánto dinero trae? ¿Y por qué trae dinero? Y permiten revisar sus pertenencias una vez que ya ha pasado uno por los filtros de revisión de la terminal aeroportuaria. La ley es muy clara en el sentido de que si una autoridad, si un policía quiere llevar a cabo un procedimiento de estas características, debe siempre hacerlo constar en un acta y fundar debidamente la actuación de lo que está llevando a cabo. Esto es un atentado a un debido proceso porque se nos limita, se nos afecta en nuestra tarea, en nuestras libertades, en algo sin que exista la justificación y mucho menos la motivación suficiente. El tema de las detenciones de personas, el arraigo de las personas y eventualmente su procesamiento, en muchas ocasiones, y las quejas que tenemos en la comisión también se refieren a ello, no se respetan estas formalidades esenciales que están previstas en la propia ley, en la Constitución, y esto implica un atentado al debido proceso. Permítanme decirles con gran tristeza, pero con profunda sinceridad, que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prácticamente todos los asuntos que nos llegan tienen que ver con violaciones del debido proceso. Es el tema. Por eso la reflexión que hacía hace unos minutos en cuanto a la necesidad de educar y capacitar debidamente al servidor público para que su actuar lo ajuste plenamente a un marco jurídico exigente, sin duda que complejo, y no puede ser de otra manera porque estamos hablando de la limitación de derechos humanos, de la afectación a derechos de las personas. Entonces, el debido proceso está plenamente reconocido en la Constitución, en las leyes que van de ellas. Se han hecho esfuerzos importantes para buscar profesionalizar a los servidores públicos, operadores del derecho, para que se respete de manera plena. Sin embargo, pues todavía encontramos fallas, complicaciones a ese respecto. Hay una reforma muy importante de junio del año 2008 que tiene que ver con el establecimiento de un nuevo sistema de justicia para el país en materia penal, específicamente, que se refiere a este sistema de justicia denominado como de juicios orales o de la oralidad. Lleva 4 años la reforma constitucional. Estamos en un proceso muy intenso de capacitación, de educación, de reformación de los servidores públicos para que a más tardar en el año 2016 pueda esto estar plenamente implementado, pero el próximo año deberían estar ya los juicios orales en todo el país operando. Entonces, embajadora, decirle que sin duda, ¿sí?, el tema del debido proceso es, dijéramos, uno de los grandes talones de Aquiles de la justicia en México y en muchas partes del mundo, cuando en ocasiones pues, no se respeta de manera plena una formalidad esencial y se somete a una limitación de derechos a alguien sin que esté esto plenamente realizado. Buenos días, mi nombre es Josefina Ochoa, vengo de la Universidad de Anáhuac, México Sur. Muchas gracias por la invitación y quisiera preguntarle al doctor cómo va a contribuir la Comisión para lograr que se lleve a cabo lo que se planteó en la reforma constitucional al artículo 3º con referencia a implementar ya en la escuela primaria, en la escuela primaria, desde la escuela primaria hasta la superior, esa educación en materia de derechos humanos, puesto que México también ha firmado el protocolo de San Salvador y ya hay un plan diseñado para la educación en derechos humanos que México tiene que cumplir
y cuál es el papel que la comisión o cómo es que la comisión va a apoyar para que se logre llevar a cabo esta implementación de la materia en derechos humanos. Muchas gracias por la pregunta, porque sin duda que es un asunto de gran importancia. ¿Cómo favorecer y lograr esto? Yo entré en pláticas con el anterior secretario de Educación Pública porque el objetivo era poder incluir en los libros de texto gratuito, educación básica, nuevos capítulos en materia de derechos humanos, pero también poder capacitar, educar a los profesores en torno a cómo enseñar los derechos humanos. No solo es, dijéramos, incluir el capítulo en una publicación, sino también formar a los profesores en materia de derechos humanos, y esta formación va desde la educación preescolar, la básica, la media, la intermedia y la profesional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando a cabo un ejercicio de acercamiento con las universidades, por ejemplo, con sindicatos de profesores, con gobiernos de los estados de quienes dependen instituciones educativas, con el objetivo número uno de ir ampliando la información en la materia. Número dos, que se va incluyendo, por ejemplo, en el nivel universitario. Ayer estuve en el estado de Chihuahua y platicaba con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua respecto de la conveniencia de incluir una materia obligatoria para todos los alumnos de nuevo ingreso a la universidad. Estamos haciendo eso, se dice, ¿no? En todas las universidades debe llegar un momento en el que exista una materia que tenga que cursarse y que informe a los alumnos en torno al tema de los derechos humanos, y eventualmente que les permita también informarse de mejor manera respecto de aquellos aspectos vinculados con su profesión. Por ejemplo, miren ustedes, tratándose de los médicos, en México existen por lo menos 72 normas oficiales mexicanas. Esto es una especie de ley, por así decirlo, que plantean los protocolos, procedimientos obligatorios para un médico, por ejemplo, en el caso de transfusiones sanguíneas, en el caso de la atención a la mujer durante el embarazo o el puerperio, o bien en cuanto al manejo del expediente clínico. Esta norma oficial ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, avalada por el secretario de Educación Pública Federal, de Salud Pública Federal, por todos los secretarios de salud de las entidades federativas, por todos los colegios y asociaciones de médicos del país, de tal manera que es un consenso que, como dicen los médicos, plantea la lex artis en torno a cómo proceder ante la atención de un paciente. Los médicos deberían conocer estas normas que han sido parte de un consenso de su propio gremio. Debe incorporarse una materia a ese respecto, y estamos buscando en materia de ingeniería lo mismo, en derecho sin duda, y en el resto de las profesiones. También en el tema de la educación preparatoria, secundaria y primaria estamos llevando a cabo esfuerzos. Y algo más, maestra, es decir lo siguiente: generamos cerca de 4,5 millones de diversas publicaciones al año. Es como el 2% para surtir a la población nacional. Es muy poco todavía, pero estamos buscando, con coordinación, con colaboración, poder sumar esfuerzos con el gobierno federal, el gobierno de los estados, y los contenidos elementales poderlos incorporar en diversos materiales que permitan la mayor difusión y el mayor conocimiento. Estamos promoviendo que se inserten contenidos básicos ya desarrollados por la propia Comisión Nacional, para que estos compromisos que están asumiendo inclusive internacionales puedan hacerse efectivos. Estamos promoviendo, por ejemplo, que se incorporen también la parte relativa a los derechos en los libros de texto gratuito, y que se amplíe el capítulo en la educación primaria de lo que se analiza por parte de los niños cuando se aborda el tema de los derechos humanos. Que no solamente se trate de identificar el concepto, sino de analizar un poco los contenidos de estos derechos. Porque hoy por hoy, en estos 22 años de existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos decir que prácticamente la totalidad de la población mexicana identifica el concepto,
de derechos humanos, pero no alcanza a comprender el contenido del mismo. Estamos buscando avanzar en esta otra parte, poder conocer los contenidos elementales, por supuesto. Tampoco es el caso de hacer los expertos investigadores sobre el tema de los derechos humanos, pero sí que se conozca un aspecto relativo a lo que la embajadora señalaba, el tema del debido proceso, el tema del derecho a la igualdad, el tema del derecho, en buena medida, a poder tener plenamente protegida su integridad personal, su seguridad personal, su seguridad sexual. Esa es la idea. Estamos trabajando en un muy ambicioso proyecto. Por ejemplo, hace algunos días capacitamos a cerca de 130,000 elementos de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Sí? El mayor número de quejas corresponde, como les decía a ustedes, al tema médico, pero también a temas militares. Y entonces estamos reforzando el tema de capacitación para que puedan cumplir de mejor manera su trabajo los elementos militares que están hoy por hoy llevando a cabo funciones de auxilio a la autoridad civil. Pero este tema educativo lo hemos dividido también en varios niveles. No todos los niños van a las escuelas y no todas las personas están con interés de continuar yendo a la escuela o de inscribirse en la institución educativa. Tenemos cursos también que llevamos a cabo a amplios sectores de la sociedad, adultos, jóvenes, adultos mayores, con el objetivo de informarlos en el tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo estamos logrando esto? Además del acompañamiento con gobiernos de los tres ámbitos, de los tres niveles, también con la participación de la sociedad civil, buscando dar a conocer ese tema de los derechos, que conozcan lo que es la institución, cómo se ganan los derechos, cómo defenderse, y que es esto parte de un proceso formativo, de una educación, por así decirlo, informal, para quien ya no está en la escuela, pero por otra parte también ir buscando la creación y la incorporación de nuevos contenidos en la parte de los procesos formales, para aquellos que están por ellos. Muchas gracias por la pregunta. Es lo siguiente, sin duda que es una reforma que implica un esfuerzo mayúsculo para poderla traducir en realidad. Es un cambio de paradigmas en el país. Estamos hablando de un nuevo constitucionalismo en México. Esto significa la necesidad de modificar los libros de derecho constitucional, los planes de estudio en las carreras de derecho, modificar la manera como han venido trabajando instituciones públicas desde hace 100 años, tratándose de ellas y todavía permanecen como tales, modificar criterios por parte de los tribunales que se generaron desde el siglo XIX o desde 1917. Entonces es un tema de largo aliento. Sería, yo creo que ingenuo suponer que pronto podríamos traducir esto en una plena realidad. Es un buen catálogo de anhelos que están ahí previstos, de ideales, que lo que hemos ido desarrollando es en principio una estrategia para darla a conocer de manera intensa. Primero, tiene que conocerse la reforma. Y todos debemos estar conscientes de que algo cambió, algo se transformó en México desde la Constitución. Y que esto obliga a la transformación también de muchos aspectos de la vida pública. El día de ayer en Chihuahua suscribió un convenio también con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para poder capacitar a los jueces y personal del Poder Judicial, con el objetivo de que conozcan el alcance y la dinámica de esta reforma. Entonces esto tiene que ver mucho, número uno, educación, capacitación, difusión, conocimiento pleno de la reforma. Dos, el poder incorporar este sentido de la reforma en el diseño de las nuevas políticas públicas. Es una oportunidad, ahora sí que de oro en este momento, porque llega la reforma e inicia un nuevo gobierno de la República. Tendremos un próximo gobierno federal o un nuevo presidente de la República con un nuevo gabinete a partir del 1 de diciembre próximo. Y por ley, el presidente debe de presentar un plan nacional de desarrollo a más tardar 6 meses después de haber tomado posesión, entonces en mayo. Estaremos buscando que en ese plan nacional de desarrollo
se incorpore un capítulo relativo a los derechos humanos y se pueda tomar muy en cuenta que es necesario hacer efectiva esta reforma constitucional con algunas modificaciones importantes necesarias en las materias, que tienen que ver desde temas de salud, educación, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, temas de justicia, temas de migración, asuntos en torno a personas con discapacidad, pero particularmente el poder en buena medida que lograr que esta agenda que tenemos en la Comisión Nacional de 30 grandes temas prioritarios en materia de derechos humanos podamos irlos alineando de la mejor manera. En cuanto al Poder Legislativo, estamos haciendo un esfuerzo muy importante también por el Poder Legislativo. En las próximas semanas habremos publicado un manual de derechos humanos para parlamentarios que elaboramos conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buscamos informar también a los legisladores en torno a que estos principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia tienen que ser tomados en cuenta no solamente por aquellos que van a instrumentar la ley, sino por aquel que está pensando en alguna reforma y que no debe olvidarse que existe ya un nuevo paradigma, nuevos estándares, criterios que deben ser tomados en cuenta. Entonces estamos también trabajando en ese asunto. Es una gran tarea, es una gran encomienda. Serán años los que se requieran de ir trabajando en la misma línea para poder obtener los logros adecuados suficientes. Yo espero que me alcance mi periodo, ¿no? Creo que me alcance para ello, pero por esfuerzo no estamos deteniéndonos. En este momento hemos decidido llevar a cabo infinidad de eventos, seminarios, convenios, relaciones para que se conozca la reforma. Porque en un país en el asunto del Tecnológico de Monterrey, el suicidio de estos dos jóvenes, decidimos tomar el asunto y emitir el conocimiento en los términos que corresponden en beneficio del Estado y de las propias instituciones. Y seguiremos trabajando con ese compromiso, con esa visión, con la idea de que todos debemos de tratar de cumplir con el deber que nos toca en el ámbito en el que nos encontramos. Estamos como profesores, como estudiantes, como padres de familia, como alumnos, como servidor público o al frente de una institución. Y ese ha sido parte del diálogo que he tenido con mis interlocutores, desde con el presidente de la República, con los gobernadores, con el secretario de Estado, diciéndoles, yo estoy cumpliendo con un deber que me fue asignado por el Senado de la República cuando me nombran y que lo asumo en los términos de la Constitución. Y creo que esto le va a permitir al país poder avanzar sin duda. Estoy convencido de que si cada uno cumplimos con el deber que tenemos a nuestro cargo, las cosas se pueden ir facilitando. No es fácil. No es fácil porque hay inercias, hay muchas reticencias todavía, hay quienes piensan que llegar a una institución del Estado o del gobierno es para llegar a servirse. Hay otros que pensamos exactamente lo contrario, que se debe llegar a servir la sociedad. Pero ahí vamos avanzando de tal manera que pues, continuaremos con esta lucha hasta que llegue el límite del momento. Y Hanna, comentarle lo siguiente. En el tema del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que para aquellos que no estemos familiarizados, les diré a ustedes que es un artículo que plantea las formalidades para procesar a los elementos militares en caso de que hayan cometido algún delito. Un artículo que fue interpretado en su momento de una manera en donde algunos no coincidimos en cómo y el alcance del mismo. Se utilizó como justificación para que en aquellos casos de delitos cometidos por militares en contra de civiles, no obstante que la Constitución plantea que debe ser juzgada la persona, el elemento militar, ante un tribunal civil, se interpretó el alcance del artículo 57 para que se conservara el fuero militar y fuera juzgada la persona